13 minutos pasaron de la hora 8, recordamos la temperatura 11 grados 4 con una humedad del 84%. Bueno, vamos ahora a hablar con Gerardo Acosta, que es un especialista en cannabis terapéutico. Está el 9 de julio, va a dar una charla, es la segunda, es oriundo de Pergamino, pero además es una suerte de trotamundo. Buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día, muchas gracias. Muy bien. Sos de Pergamino, viviste en Lincoln, conocés la zona, has vivido en Buenos Aires. ¿Cómo es un poco tu...? Bueno, bien, sí, soy de Pergamino, nací en Pergamino y a los 16 años me fui a viajar, terminé viviendo en Mar del Plata, viví un tiempo ahí, después recorrí todo el país, viví en muchos lugares. Te digo que no elegiste mal, ¿eh? No, lo elegí, aparte dije me quedo acá, es un lugar hermoso, viví 20 años casi en Mar del Plata. Bueno, después viajé por todos lados, ahora es como que tuve un retorno a Pergamino y estoy haciendo también, tengo mi corazoncito también en Lincoln, así que bueno, dando vueltas por ahí. Bien, pero no por el carnaval. No por el carnaval, por el corazón. No, por eso mismo, no. Tener el corazón en Lincoln, pero no por por el carnaval. Pero no por el carnaval. Cuando se habla de cannabis terapéutico, ¿de qué se debe hablar? Bueno, en principio el tema es bastante profundo, digamos, y sumamente abarcativo, porque para llegar, como primera medida, se podría llegar a decir que no existe el cannabis terapéutico como entidad propia, digamos. Es un conjunto de cosas para llegar a hacerlo, y no es uno, sino que hay muchísimas variedades, tantas variedades como variedades hay de las plantas. ¿Hay mucha variedad de plantas también? En principio nos encontramos con 4, que son índica, sativa, rudelaris y cáñamo industrial. Para lo que sería un aceite nos tenemos que posicionar en 2, que son índica y sativa. Y dentro de las índicas y sativas hay muchísimas variedades de índicas y muchísimas variedades de sativa. Bueno, porque está avanzando el tema del aceite en las curas, en tratamientos y demás, y cada vez más son los médicos que están haciendo las recomendaciones, las prescripciones. Pero conjuntamente con ello hay como un rechazo social por escuchar cannabis, que están automáticamente asociado a droga, y conjuntamente con ello todavía el Estado no ha reaccionado en función de la ciencia. ¿Esto es así? Tal cual. En principio diría que sí, que hay casos incluso ya demostrados por la ciencia, con constancia científica, como es el caso de... Hay una variedad que lleva el nombre de una nenita que tenía múltiples ataques de epilepsia diarios y muchos, y frenaron esos ataques de epilepsia con una variedad que se llama Charlotte Web, ¿bien? Bueno, y en ese caso está comprobado científicamente que es efectivo contra lo que es la epilepsia refractaria. ¿El efecto general del cannabis cuál es? Por efecto madre, porque en todas esas radiaciones veo que hay como subefectos, por decirlo. Vamos a partir de esta base. Dentro de lo que son las flores de cannabis tenemos distintos componentes. El componente más conocidos por todos y más que nada por su propiedad psicoactiva, que vendría a ser la que se utiliza cuando se fuma, digamos, es el THC, que es el tetrahidrocannabinol o delta 9. Bien, cada componente se activa por medio de temperatura. El THC, digamos, se activa a 120 grados, por eso cuando se lo fuma, llega a esa temperatura, se activa y lo que logra la psicoactividad es ese componente. Pero no es el único. Después tenemos en lo que vendría a ser cannabis aceite o aceite terapéutico, el componente vendría a ser el CBD, que es un componente que no es psicoactivo, por lo tanto que te puedo llegar a decir que al tomar aceite de cannabis no vamos a tener el efecto psicoactivo que se logra cuando se lo fuma. Bien. ¿Me explico ahí en ese punto? Sí. Bien. Pero por decirlo así, en frío. Sí. Sí. Que presumo que debe ser por graduación de cucharadas o mediciones de alguna naturaleza. Por gotas. O por gotas. Sí. Bueno, tiene un efecto hasta residual incluso. Es más lento, pero sigue teniendo efecto residual. Bien, nosotros en el organismo tenemos un sistema que se llama sistema endocannabinoide. Bien, ese sistema endocannabinoide lo tenemos en el organismo, en la piel, en los huesos y en el cerebro. Bien, lo que hace ese sistema endocannabinoide justamente es liberar endocannabinoides que se van y se alojan en receptores que se llaman receptores CB1 y CB2, que cada uno se ocupa de distintas cuestiones. Bien,
Cuando nuestro organismo no está generando esos endocannabinoides, es ahí donde de lo que se encargan esos endocannabinoides, lo que vendría a ser la anandamida concretamente, es de regular, de estabilizar. Toda cuestión que sea regulable en el organismo, se encarga esos endocannabinoides denominados anandamida. Cuando nuestro organismo no lo está generando o no lo genera en la cantidad que necesitamos para estar equilibrados o regulados, es ahí donde el aceite de cannabis hace las veces de endocannabinoides por medio de fitocannabinoides. Significa entonces que tiene una incidencia muy fuerte en el sistema neurológico. En todos los sistemas, digamos, en el cuerpo, en la piel, en los huesos, en el cerebro. Por eso es que es tan abarcativo. Se trata desde dolores, artritis, artrosis, reuma, adormecimientos, hormigueos, rigidez, cáncer a modo paliativo, o sea, en lo que la gente que hace, digamos, quimioterapias y demás, les abre el apetito, les cambia el humor, les saca las náuseas, bueno, distintas, y así podemos seguir nombrando en casos como autismo, casos como Asperger, y distintos casos. Es tan abarcativo justamente pues es un sistema que lo tenemos en el organismo. Bien, estás escuchando a Gerardo Acosta, que hoy va a estar dando una charla en la Biblioteca José Ingeniero. Así es. ¿A partir de las 7 de la tarde? Es correcto. Bien. Bueno, nos está hablando sobre el cannabis terapéutico. Para llegar a todo esto, hay que hacer un estudio, una formación. ¿Por dónde viene? Bien, en mi caso particular, sí. Soy autodidacta. Bien. Empecé cultivando y soy muy curioso. Entonces quería saber qué era lo que pasaba y por qué pasaba cuando lo fumaba, digamos. Bien. Entonces empecé a investigar. En esa época no existía Google, no llegaba la información fácilmente. Así que bueno, en principio no fue fácil. Hoy por hoy está mucho más abierto, tenemos muchísimo más acceso a la información. Pero bueno, de ahí nace, de mi interés sobre las plantas, lo sigo teniendo, y de mi interés a ver qué era lo que pasaba, por qué pasaba, ¿no? ¿Es una planta antigua y cuyas propiedades empiezan a conocerse ahora, o es una planta nueva? Un poco me viene a la memoria a mí, desde mi ignorancia, la aloe vera, una plantación relativamente nueva, pero que tiene infinidad de propiedades, claro, de distinta naturaleza, ¿no? Es una planta milenaria y es una planta maestra aparte. Eso no me quiero poner místico, pero es una planta no solo que milenaria, sino que es el día de hoy que ni siquiera dentro de lo que es el reino vegetal se la considera como que tiene cosas únicas, digamos, propiedades, y no solo propiedades, sino que particularidades que la hacen única en todo sentido. Bueno, sin ir más lejos, dejando de lado lo que es el cannabis, lo que es el cáñamo industrial, pasamos a lo que es el cáñamo industrial. Con cáñamo industrial se puede hacer todo, se puede emular plástico, madera, se puede construir, se puede hacer ladrillo, se puede hacer biodiesel, se puede hacer tela, papel, o sea, es impresionante. Y dentro del reino vegetal, para decirte una de las particularidades que tendría, es la única o una de las únicas plantas que en vez de sacarle nutrientes al suelo se los aporta, o sea, serviría como cultivo de recambio. Es increíble la planta. Así como esa particularidad, así como tiene muchísimas. No, al cáñamo industrial no lo ataca ninguna plaga, no es necesario ni herbicida, ni pesticida, ni nada, solo agua y sol. Por ejemplo, si tenemos que hacer tela, estamos acostumbrados a usar el algodón, que el algodón lleva muchísimos pesticidas, fertilizantes, pesticidas. Se puede hacer lo mismo que se hace con algodón, se puede hacer con cáñamo y no llevaría ni pesticida ni nada. Lo mismo para muchísimas cosas. ¿Y ese proceso de industrialización es costoso, es práctico, es funcional? Bien, en principio... Si es que lo conoces, lo que estás hablando de... Sí, igual es un tema que no... sí, lo conozco el tema, es un tema que no lo trato, porque no trabajo con cáñamo industrial, pero lo que te podría decir es que en principio no se puede hacer porque el cáñamo industrial, que no tiene propiedades psicoactivas, directamente no las tiene, es una planta que está prohibida, solamente por llamarse cannabis.
Bien. por portación de nombre. ¿Y el cultivo originario de dónde es? Bien, parece ser que viene de China, de la India, de Pakistán, es como que no sé bien, pero bueno, viene de por ahí. Después se ramificó por todo el mundo. Bueno, los climas para su desarrollo, Bueno, ¿tienen alguna particularidad o algunos cuidados especiales? hoy por hoy los bancos de semilla han hecho que se pueda sembrar en cualquier parte del mundo, y los cuidados son muy especiales, así como dijimos que el cáñamo no necesita nada y no le ataca ninguna plaga. Al cannabis sí lo atacan las plagas, y es como tener una planta de cannabis, es como tener un hijo, porque hay que cuidarla, hay que alimentarla, hay que medir el pH a la tierra, al agua, o sea, hay que ocuparse. Bien, y es un proceso que lleva bastante trabajo, digamos. Justamente con respecto a lo que me preguntabas hoy, ¿cómo se llega al aceite se llega eligiendo una buena semilla, de una buena cepa, de un buen banco, y que sea acorde a la patología que vamos a tratar o a lo que tenemos que tratar, y después tratar esa planta en su proceso de crecimiento, que se llama vegetativo, en su proceso de floración, en su corte, que es muy importante, porque los tricomas deben estar en un punto correcto para cortarlos, para su posterior maceración o para extracción de endocannabinoides, de tricomas en este caso, que son los que albergan esos componentes, curado, macerado y después hacer el aceite. Bien, y como infusión, como té, ¿en qué grado se usa? Bien. ¿Se usa la hoja? ¿Qué aspecto es el que se usa? Bien, los componentes que tiene el cannabis, digamos, tanto el THC, CBD, ocevino, cibilina, CBD1, CBD, bueno, todos sus componentes conocidos y no conocidos. De los conocidos puedo decir que son solubles en materia grasa y en alcoholes, a excepción de los flavonoides, que son solubles en agua. Por lo tanto, un té es como que no es muy efectivo, bien, ya que al ser soluble en materia grasa o en alcoholes, la extracción de esos componentes, tanto el THC, el CBD, se sacan o con materia grasa o con alcoholes. ¿Y la hoja entonces puede ser usada en la alimentación? ¿De acuerdo con el tipo de comida, por lo que decís, por la grasitud o no? Bien, la hoja, yo vi una vez, lo vi una vez, que hacen como una tempura con hojas, que es como, la tempura la usan para hacer sushi y hacen como tempura con las hojas, pero es como que sí, habría que meterse en el mundo culinario y ver qué se está haciendo con eso. Bien, Gerardo, vos hiciste referencia que hoy tienes connotaciones importantes en determinado tipo de patologías. Y hablabas vos recién de la condición de autista, que hay como un freno a determinada patología o la condición, y conjuntamente con ello le hace como un orden de atención. Esto en función de qué es ello, o en función de qué suministro, como aceite, como... Bien, partamos de una base. Fumar es malo, así fumemos pétalos de rosa, o sea, fumar es malo y no es de lo que va la charla, digamos. Así que lo vamos a dejar de lado. Nos referimos a lo que es el aceite en este caso. Y lo que hace el aceite, o parece ser que hace, porque tampoco es que hoy por hoy la ciencia también lo está investigando, no hay casos así como dijimos hoy. En el único caso que está aprobado científicamente es en el tema de lo que es la epilepsia refractaria, pero a lo largo de tratar con distintos casos de autismo, que es un tema que a mí personalmente me interesa mucho, fui notando que lo que hace es conectarlos, digamos. Es como que en casos donde los chicos no tienen ni círculo de comunicación ni contacto visual con sus padres, digamos, y mucho menos con el colegio, es como que el aceite logra, por medio de esa mielinización que tienen en el cerebro, el contacto de lo que es el aceite, logran conectar, digamos. De ahí en adelante, bueno, va el trabajo de terapeutas, de psicólogos, de médicos, de los padres, y es un gran conjunto que hace a que vayamos trabajando a partir de que conseguimos esa luz verde, ya sea de atención o de lo que fuera. ¿Y cuáles son las resistencias desde la ciencia y cuáles son las resistencias desde el Estado como ordenador para aceptar que esto es bueno
y conjuntamente con ellos se utilice y se haya plantaciones con estos fines medicinales. Bueno, mira, calculo que te tendría que decir en este momento que la verdad no lo sé, porque se ve que debe haber intereses que yo desconozco o no sé qué. En 2017 se aprobó una ley que es para que se pueda consumir aceite de cannabis medicinal, ¿bien? Pero esa ley, en principio, esa ley fue festejada por muchos. Yo incluso la vi en directo, o sea, estaba al tanto de eso, pero no se cumplió con lo que se dijo, digamos, porque se aprobó la ley, pero después nadie tuvo acceso al aceite. ¿Por qué? Porque había que anotarse en una lista, esa lista la iban a filtrar, después de ese filtro había que llenar muchísimos papeles, muchísima burocracia, mandaban a pedir el aceite que mencioné hoy, que es el Charlotte Web, que encima es como exclusivo para lo que es epilepsia refractaria, es muy concreto ese aceite. Entonces, y es carísimo aparte. ¿Y dónde se produce? En Estados Unidos. Y es carísimo, sale alrededor de, que te diga, no tengo idea, pero debe andar en el orden entre los 200 y 250 dólares por gotero. Entonces, era como que está bien, por un lado aprobar la ley, pero nunca era como el burro buscando la zanahoria, no llegamos nunca. Es como, parece gracioso, pero no lo es tanto, digamos. Entonces es como que, y quedó esa ley como obsoleta o abstracta. No, a lo mejor es la reglamentación, a lo mejor la ley tiene parámetros buenos y la reglamentación, porque en el fondo lo que vos estás describiendo es parte de la reglamentación. La reglamentación, para aplicarla, a lo mejor habría que modificarla y hacerla mucho más viable. Claro, el tema es el siguiente, que la gente los dolores los tiene hoy. Claro. O sea, los viejos que tienen artritis, artrosis, reuma, que están con dolores, lo que quieren es que se le vayan esos dolores. Y lo bueno de esto es que es algo que es una planta, como dijimos hoy, es una planta sagrada, no es una droga. O sea, si bien se puede utilizar como droga, es una planta, es natural y es efectiva, o sea... Bueno, también determinados medicamentos, el químico y el laboratorio los han creado con una determinada finalidad y después venimos nosotros, el vulgo, el común, que le damos otra connotación y otra particularidad. Ahí está el punto, es como que hoy llamamos a una planta sagrada droga y a los remedios de laboratorio no los estigmatizamos, o sea, está bien tomarlos, ¿no? Yo no estoy en contra de nada, pero... No, por eso te digo, no está mal, pero me refiero que después ese uso indebido trae consecuencias. Tal cual. Porque tanto el laboratorista como el médico, el bioquímico que intervino, y el laboratorio propiamente dicho, lo hicieron con una finalidad y se lo registraron. Tal cual. Yo calculo que el tema va por informarnos y seguir con lo que es el tema de investigación. Por eso es importante, y a las charlas siempre están invitados, y aprovecho la oportunidad para invitarlos para hoy, invitar médicos, invitar terapeutas, invitar gente que esté dentro de lo que es el ámbito médico, digamos, ¿bien? Porque es importante que compartamos información también. Bien, Gerardo, hablando de eso, la charla de hoy a las 19, ¿dónde va a estar el punto de atención o el tema central de tu exposición? Bien, está centrado en lo que es sistema endocannabinoide, concretamente. Pero, mira, hay una cosa, yo siempre que vengo hace tiempo ya dando charlas, y lo que me doy cuenta con el tiempo de que vengo dando charlas es que me pongo pesado con los temas y hablo a veces de cosas que me interesan a mí, que a la gente la verdad mucho no le interesa. Entonces lo que opté por hacer es hablo sobre lo que es el sistema endocannabinoide y después dejo que la gente pregunte y que se saque las dudas, que me parece que es la mejor forma de que nos vayamos contentos de sacarnos las dudas. Por lo tanto, es una charla abierta y que se anime todo el mundo que vaya a preguntar lo que entiende. Es una charla abierta y la idea es justamente esa, que se animen, porque no hay preguntas tontas. Uno a veces ante las preguntas piensa y dice, no voy a hacer esta pregunta porque es tonta, y no hay preguntas tontas, porque es la única forma de saberlo. De saberlo. ¿Y cómo llegas a 9 de julio? A 9 de julio llego por... Bueno, es como
como medio como la Odisea, digamos, con una vuelta y otra vuelta. Yo trabajaba en un banco, renuncio a ese banco y lo primero que hice el primer día que renuncié al banco me fui a pescar. Yo viví 20 años en Mar del Plata y no había ido nunca a pescar. No porque no tuviese tiempo ni nada, pero porque no lo hacía. Me fui a pescar y conozco pescando un matrimonio que me cuenta que tenía un nieto con autismo, Ciro. Fue mi primer caso de autismo. Entonces le digo que yo hacía un aceite que podía llegar a ser efectivo. Yo no lo había probado nunca en autismo. Sabía de sus beneficios, pero no lo había probado nunca. Se lo doy, se lo llevan, la gente esta de Buenos Aires, de Seiza concretamente, se lo llevan y el nieto pasó de estar tirado en el piso gritando, sin mirar, sin hablar, sin nada, pasó a conectar, a ir bien en el colegio, o sea, es como que tuvo un vuelco de 360 grados. A partir de ese momento yo también tuve un vuelco de 360 grados, porque dije, esto es increíble. Entonces seguí, o sea, yo ya venía con el tema, pero es como que ahí tuve un empujón muy grande. Y esta mujer se encuentra, la abuela de este nene, se encuentra con una mujer que es de 9 de julio y le dice, Gerardo me enseñó a cultivar, yo le estoy haciendo el aceite a Ciro, y le comparte ese aceite. Por un problema que tiene de hernia de hiato, ¿bien? Y toma el aceite y también es como que le afloja, le cambia eso, anda muy bien con ese tema, entonces me contacta, me cuenta todo y me dice, bueno, mirá, yo soy de 9 de julio, y dije, bueno, voy para allá. Explicar estas bondades. No hay problema. Bueno, a las 19 horas entonces, la mejor de las suertes, y gracias por contar todo esto a los oyentes de Despertate de Cadena 9. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias a la audiencia por escuchar. Bien, bueno, Gerardo Acosta hoy va a hablar sobre las bondades del cannabis terapéutico el 9 de julio, y ya nos hizo un adelanto de lo que significa esto precisamente en esta hora, en la sociedad en general, no solo el 9 de julio, ¿no? Y con estas particularidades, con estas bondades y las resistencias precisamente como peyorativo, como que está prohibido, como que puede dañar en cuanto a la prestación a los otros beneficios, perdón. 8:35, brevísima pausa y seguimos, tenemos más Despertate.